¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Nos volvemos a reencontrar después ya de 2 semanas, si mal no me equivoco. Bien, vamos a esperar unos breves minutos mientras todos sus compañeros se van sincronizando. Pasen la voz a todos, compartan el video, no se olviden. Y vamos a esperar. Empezamos en breves minutos. Bien, muy bien, muy buenas tardes nuevamente con todos. Vamos a retomar nuestra clase del curso de geografía. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con los procesos exógenos, con los procesos externos de modelamiento del relieve. En realidad es la segunda parte, ¿no? La segunda parte de lo que se ha desarrollado la clase pasada. La clase pasada se desarrollaron los procesos endógenos, ¿no? Los procesos internos que van a influir en el modelamiento del relieve. ¿Ya? Hoy día vamos a enfocarnos en su contraparte, que son los procesos endógenos, los procesos exógenos, ¿ya? Los procesos externos, ¿correcto? Entonces, mientras ya se van conectando todos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabiana, Natalia, Mari, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde el Distrito de Independencia, aquí en Lima Norte. Estamos con una sensación térmica de 18 grados Celsius. Tenemos una alta nubosidad y ya está empezando a garuar, ¿no? Como es clásico en la estación de invierno. Ojo, no vayan a decir que está lloviendo. En la costa peruana no hay lluvia. Lo único que se registra son garúas o lloviznas, ¿no? Y que justamente también podemos anunciar que ya es temporada de lomas, ¿no? En toda la costa peruana, ¿ya? Entonces, todas las estribaciones andinas, lo que nosotros coloquialmente conocemos como cerros, se van a ir poniendo de color verde, ¿no? Va a ir floreciendo la vegetación de lomas. Lamentablemente, este año no vamos a poder visitar las lomas por el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Que por cierto se está agravando cada día más, ¿no? Estamos viendo cómo van aumentando la cifra de infectados, la cifra de fallecimientos. Es muy lamentable todo esto, pero hay que estar siempre mirando el futuro con mucho optimismo, con mucha esperanza, y hay que aprovechar al máximo estas clases que estamos entregando. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ratifico nuevamente el compromiso de la Academia Perú Libre de llevarles a ustedes el conocimiento. Hoy día vamos a aperturar este tema muy interesante
que tiene que ver justamente con el modelamiento del relieve, ¿ya? Pero vamos a enfocarlo ahora desde una perspectiva de los procesos externos, ¿ya? Por ahí estoy viendo unos comentarios muy interesantes. La Chay, por supuesto, ¿no? Las lomas de La Chay aquí en Lima Norte, justamente ya están en época, ¿no? Y no crean, no tenemos que irnos hasta La Chaya. Tenemos aquí las lomas de Amancaes, por ejemplo, en el RIMAC, Independencia y San Juan del Lurigancho. Tenemos las lomas de Lúcumo, en Lima Sur. Tenemos las lomas del Asia, y así a lo largo de toda la costa peruana se van a formar justamente este ecosistema frágil, ¿no? Que por cierto están siendo afectados, están siendo destruidos cada día más por el tráfico de tierras, la minería y otros problemas. Seguro vamos a tener la oportunidad de conversar de estos temas muy interesantes ya en su debido momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí dice, mi cerro está verde. Claro, no, son estribaciones andinas, ¿ya? Estribaciones andinas. ¿Por qué es tan verde? Porque está empezando a florecer la vegetación de lomas. Ya, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, entonces. Empezamos con nuestra clase del día de hoy. A ver, voy a cambiar la configuración. No se olviden, pasen la voz a todos, compartan el video. Ya, correcto. Bien, entonces, iniciamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre procesos exógenos del relieve? Estamos hablando o nos referimos al proceso que va a ocurrir, ¿no? Valga la redundancia, los procesos que van a influir en el modelamiento, en la construcción, en la configuración de un relieve. Pregunta, ¿cómo se formó este relieve? ¿Qué procesos han intervenido para que adquiera esta forma? ¿No? Eso es lo que vamos a resolver el día de hoy. Vamos a responder esa pregunta, ¿no? Hay muchas hipótesis, ¿no? Algunos dicen, esto lo hicieron los extraterrestres, dicen, ¿no? Entonces fantasean mucho, ¿no? Pero hoy día vamos a verlo desde el punto de vista de la geografía física, específicamente desde el punto de vista de la geomorfología. Ya vamos a ver qué procesos han interactuado en la formación de este relieve. Cómo finalmente llegó a conformarse estos bloques que estamos observando en pantalla. ¿Ya? Esta fotografía corresponde a un país en el Medio Oriente, no es aquí del Perú, pero de todas maneras nos sirve para nosotros, para la clase, para poder desarrollar nuestra clase el día de hoy. Entonces, rápidamente, la estructura de nuestra clase va a estar, en primer momento vamos a delimitar qué es un modelamiento del relieve, ¿correcto? Y vamos a identificar cuáles son las etapas que van a estar involucrados en este proceso, ¿no? Y estos procesos van a comprender básicamente dos. Uno de ellos es la degradación del relieve. Es decir, si ustedes observan esta fotografía, lo que está ocurriendo aquí es degradarse. Se está desgastando, se está descomponiendo, se está desintegrando, ¿no? Hace miles de años, probablemente todo este gran bloque era uno solo, ¿no? Pero han ocurrido procesos como la meteorización, procesos como la erosión, que han ido dándole esta forma, ¿no? Que han ido modelándolo, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de procesos exógenos. ¿Ya? Por ahí me preguntan si han enviado los materiales al WhatsApp. Sí, efectivamente ya este material está difundiéndose de aquí para allá por todos lados. El que no lo tiene, bueno, nuevamente hay que pedirle a los delegados, pues, ¿no? A los delegados, a los tutores, para que se les facilite el material. Ya, bien, continuamos. Entonces, un primer momento es la degradación. Vamos a hablar un poco de meteorización, de erosión, y la segunda etapa de este modelamiento que tiene que ver ya con la agradación. Es decir, todo aquel
todo aquello que ha desintegrado, que se ha desintegrado, que se ha desfragmentado, va a tener que agradarse, es decir, va a tener que sedimentarse y va a tener que compactarse. ¿Ya? Esta va a ser la estructura de nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver estos procesos detalladamente, ¿no? Y vamos a resolver el enigma a esta figura, ¿no? A esta fotografía. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bien, entonces en primer lugar, vamos a definir qué es lo que entendemos cuando hablamos del modelamiento. Cuando hablamos de modelamiento, estamos hablando de transformación. ¿Ya? En algunos libros lo van a encontrar como denudación. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar de modelamiento, de transformación del relieve terrestre. Al igual que el escultor utiliza la cerámica, utiliza su habilidad para modelar la cerámica, para modelar el huaco, etc. En la geomorfología se va a utilizar, van a intervenir procesos de agentes de la atmósfera que van a darle forma a este relieve. ¿Ya? Entonces, por ahí dicen que la primera fotografía es resultado de una erosión eólica. No, falso. Aparentemente, ¿no? Parece, ¿no? Si nosotros vemos a primera vista, podemos decir, ah, esto lo hizo el viento. No, no ha sido así. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a resolver estas preguntas. Entonces, en primer lugar, el modelamiento es la transformación y modelado del relieve terrestre. ¿Ya? Ahí estamos todos claros. ¿Ya? ¿Quiénes van a intervenir? Las fuerzas externas. ¿Ya? Ya no, la clase pasada se hicieron los procesos endógenos, ¿no? Van a intervenir las fuerzas internas, como cuáles, por ejemplo, la tectónica de placas, el magmatismo, el ciclo litológico, ¿no? Todos los procesos internos, ¿ya? Ahora cuando hablamos de procesos endógenos, nos estamos refiriendo a las fuerzas externas, ¿no? Van a intervenir el viento, va a intervenir la insolación, la salinidad, ¿no? El movimiento de algunos cuerpos, ¿no? Como los ríos, los glaciares, el viento, las corrientes marinas, las aguas subterráneas, todo lo que está en el plano exterior va a influir en el modelamiento de esta forma de relieve. ¿Ya? Entonces, rápidamente, si tratamos de explicar en líneas generales cómo se formó este relieve que estamos observando, bueno, entonces vamos a tener en primer lugar que entender cuál es el clima de la región, ¿no? Para saber qué tanto de lluvias hay, qué tanto de vientos hay, ¿no? Es decir, estudiar cada elemento del clima, que finalmente va a ser quien va a darle forma a todo este relieve. Aquí se puede observar que hay un alto grado de meteorización, por ejemplo, hay alta humedad, ¿no? Y que eso a lo largo de miles de años ha ido desgastando a estas formaciones rocosas, dándole este tipo de aspecto, de paisaje, ¿no? Aquí vemos en el fondo, donde hay árboles, vemos que es un valle. Entonces, por ahí ha pasado un río. Entonces, probablemente el río ha erosionado todo ese llano, todo ese aspecto, toda esa región, y le ha ido dándole forma, ¿no? Ha ido modelando el relieve, ¿no? En la segunda fotografía, por ejemplo, esto pertenece a Marcahuasi. No sé si ustedes han viajado a Marcahuasi, aquí cerca, en San Pedro de Casta, en Guarochirí. Bueno, ¿por qué tiene esta forma? Porque hace miles de años toda esta roca estaba cubierto de glaciares, ¿no? En la última deglaciación del Cuaternario, todas estas formaciones rocosas, a partir de los 3.700 metros de altitud hasta arriba, ¿no? Superior, estaban cubiertos de glaciares. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos de eso? El modelamiento. Mira cómo ha quedado modelado, ¿no? Formas redondeadas, ¿no? Entonces, podemos decir de que Marcahuasi en el pasado, durante la deglaciación del Cuaternario, estaba cubierto de glaciares. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Pero, profe, ¿a qué se deben estas oquedades, estos huecos? ¿Qué se debe? ¿Qué está pasando aquí? Se está degradando. Se está modelando el relieve, ¿no?
se está meteorizando, alumnos, ¿ya? Esta formación rocosa se está desintegrando, ¿ya? Entonces, aquí está ocurriendo un proceso de modelamiento externo. Está interviniendo la temperatura, la humedad, la salinidad, y por ahí habría que ir al campo para identificar químicamente qué procesos están ocurriendo en la roca, ¿ya? Esto es cuando nosotros nos referimos a modelamiento, ¿ya? A transformación de relieve, donde van a influir los factores externos, ¿no? Entonces, el modelado de un relieve comprende dos etapas. Eso hay que tenerlo claro. Vamos por partes, vamos por partes. Una primera etapa es la degradación, ¿no? Donde todo se descompone, se degrada, como su propio nombre lo dice. Y una segunda etapa que es la agradación, es decir, todo lo que ha sido desgastado, derribado, tiene que ser transportado y depositado en algún lugar. A ese proceso, a esa segunda etapa del modelado del relieve se le llama agradación, ¿ya? Entonces, dentro de la degradación, la primera etapa involucra la meteorización y la erosión, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver ahora qué es la meteorización y qué es la erosión, ¿ya? Y la agradación, pues, es la segunda etapa, como ya le venía diciendo, ¿no? La redistribución del material sobre la superficie y puede comprender la sedimentación y la compactación. Aquí en esta imagen tenemos un corte transversal del relieve peruano, ¿no? Podemos identificar fácilmente cuáles son los procesos internos que están ocurriendo, los procesos endógenos que se desarrolló la clase pasada, y también podemos identificar qué procesos externos van a ocurrir en el relieve peruano, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ustedes miren, nos enfocamos en el bosque húmedo tropical, en la región de la Rupa-Rupa y la Omagua. Entonces podemos afirmar de que la forma del relieve, el modelado del relieve va a estar influenciado, por ejemplo, aquí por su clima tropical, ¿no? Por la cantidad de precipitación que va a caer en estas formas de relieve. La presencia de las nubes de trasvase, ¿no? Entonces, todos estos elementos climáticos, todos estos patrones climáticos van a influir en la forma del relieve del bosque húmedo tropical. Lo mismo podemos afirmar en la región de los Andes, ¿no? En la cordillera de los Andes también van a existir aquí elementos externos que van a influir y que van a modelar el relieve. Por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Temperaturas por debajo de los 0 grados, por ejemplo. Ese cambio brusco de temperatura va a afectar definitivamente al relieve. La precipitación, ¿no? Hasta la misma acción social también va a intervenir, ¿correcto? Entonces, aquí en la costa peruana lo mismo, ¿no? Va a intervenir la alta presión, la poca precipitación, la temperatura, la salinidad. Todos estos elementos externos van a influir definitivamente en darle forma al relieve. ¿Ya? Muy bien. Esta es un corte transversal de el territorio peruano, ¿no? Esta imagen le pertenece al doctor Miguel Ibáñez de la Escuela de Geografía de San Marcos. Y bueno, lo que rápidamente podemos identificar aquí son los procesos que están ocurriendo en el relieve peruano, ¿no? Los procesos externos y los procesos internos, ¿ya? Sigamos. Bien, entonces el relieve va a comprender dos momentos. Un primer momento de degradación, donde va a interferir la meteorización y va a intervenir la erosión. Ahora, dentro del concepto de meteorización, encontramos una meteorización química, una meteorización física, una meteorización biológica, ¿no? Ahora, ¿en qué se diferencia la erosión de la meteorización? Un tantito, ahí vamos a llegar. Ya, lo importante ahorita es que ustedes entiendan de que dentro de la primera etapa de modelamiento, que es la degradación, interviene el proceso de meteorización y el proceso de erosión. Ya, cada uno con sus particularidades, por supuesto.
¿no? Porque vamos a tener una meteorización química, una meteorización física, una meteorización biológica, ¿no? Vamos a tener distintos tipos de erosión también. Vamos a tener una erosión fluvial, ¿no? Una erosión glaciar, erosión marina, erosión eólica, ¿no? Y hay un conjunto de tipos de erosión, ¿ya? Pero todos esos procesos van a ocurrir en este primer momento del modelamiento del relieve que se llama la degradación. Como su propio nombre lo dice, el relieve se va a degradar, se va a desintegrar, se va a desgastar, como pueden ver en la fotografía. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo con este macizo montañoso? ¿Qué está ocurriendo? Miren, se está desintegrando, se está degradando por efectos de la meteorización y la erosión. ¿Correcto? No hay nada en la naturaleza que esté estática. Todo está en movimiento. ¿Ya? Todo está en movimiento. Los relieves que nosotros observamos están en movimiento. Quizás a simple vista no podamos ver desplazamiento, pero si lo medimos en una escala geológica de miles de años, la forma del relieve va a variar drásticamente. ¿Ya? Entonces, esa formación rocosa, esa montaña que estamos observando, está siendo degradado por los agentes externos de la atmósfera. ¿Ya? Ahí está ocurriendo meteorización, ahí está ocurriendo erosión, etc. Y pasamos a la segunda etapa del modelamiento, ¿no? Ya, ¿qué es lo que sigue? Después de que se degrada, después de que se descompone, ¿qué es lo que sigue? La agradación, ¿no? Todo lo que ha sido degradado en las partes altas tiene que ser transportado y tiene que ser depositado en algún lugar. A esa etapa se le denomina la sedimentación. ¿Ya? Y todo lo que se deposita posteriormente va a pasar al proceso de litificación, se va a compactar, se van a convertir en rocas sedimentarias y a partir de ahí va a iniciar nuevamente el ciclo de la roca, el ciclo litológico. ¿Ya? Entonces es todo un proceso, alumnos. Cuando hablamos de modelamiento de relieve, estamos hablando de un proceso de degradación en primer lugar, y un proceso de agradación como segunda etapa. Cada uno, por supuesto, con sus particularidades. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a este tema que se llama la meteorización. ¿Qué entendemos nosotros por meteorización? Ojo que en algunos libros no lo van a encontrar como meteorización. ¿Ya? Pero antes, a ver, antes de pasar específicamente a la meteorización, vamos a hacer una recapitulación muy rápida de la degradación del relieve. ¿Ya? Es la etapa inicial del modelamiento del relieve, como ya lo dijimos, ¿no? Comprende el desgaste del relieve y termina con el material degradado, pues, ¿no? Aquí miren esta fotografía, ¿qué es lo que queda? Ya solamente queda este pedazo de formación rocosa, porque todo lo que había, todo lo que se extendía, ha sido ya degradado, ¿no? Y aquí en el suelo, ¿qué es lo que se está acumulando? Todo el material degradado, ¿no? Esta roca se está desmoronando, se está descascarando, se está desintegrando, y todos esos elementos se van a depositar en su pie, acá, en el suelo. A eso se le llama material degradado. Material degradado. ¿Ya? Y posteriormente todo esto, ¿no? Va a ser transportado, pues, ¿no? Va a ser transportado. Ahí ocurre primero la meteorización y luego viene un agente que lo va a transportar, ¿no? Puede ser aquí en este caso, por ejemplo, un río, ¿no? Se activa un río y lo transporta, ¿no? O puede ser un glaciar, ¿no? Que también puede transportar, ¿ya? Entonces aquí miren este segundo gráfico, aquí está graficado el proceso de modelamiento, ¿no? Un proceso de desgaste, un proceso de desmoronamiento que es la erosión y la meteorización, un proceso de transporte y finalmente su sedimentación. ¿Ya?
Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la meteorización. ¿Qué es la meteorización? ¿Y en qué se diferencia de la erosión? Ojo aquí, ¿ah? Porque hay muchos que confunden, piensan que meteorización es lo mismo que erosión. En algunos libros lo van a encontrar como intemperismo, ¿ya? En inglés lo van a encontrar como weathering, ¿no? Weathering, ¿ya? Pero nosotros hoy día vamos a utilizar el concepto de meteorización, ¿ya? Meteorización. ¿Qué es la meteorización? Es el proceso de desgaste interno. Aquí hay una palabra clave, in situ, ¿ya? In situ. ¿Qué significa in situ? Significa en el mismo lugar, ¿ya? Es decir, una roca se va a desgastar en el mismo lugar, ¿ya? No va a haber un desplazamiento de materiales, ¿ya? No va a haber un río, no va a haber algo que lo transporte. Se va a desintegrar en su mismo lugar, in situ, ¿ya? In situ, en el mismo lugar, ahí se va a desgastar la formación rocosa, el relieve, ¿ya? A eso se le llama la meteorización, el proceso de desgaste interno in situ. No hay desplazamiento de materiales, ¿ya? ¿Correcto? In situ significa en el lugar, en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar una diversidad de tipos de meteorización. Tenemos una meteorización química, ¿ya? Por ejemplo, aquí en pantalla estamos observando el ataque químico a esta formación rocosa, ¿no? Aquí la roca se está descomponiendo en su mismo lugar, si ustedes se dan cuenta. Se está desgastando en el mismo lugar, in situ, pero de manera química, ¿no? Hay un ataque químico a la composición química de la roca. Entonces, ¿cómo podemos definir la meteorización química? Cambios que se dan en la composición material de la roca por incorporación de elementos químicos, como el oxígeno, el dióxido de carbono o el agua, sencillamente, el H2O, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿cómo notamos esos cambios químicos? En el cambio de coloración, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, está de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una fuerte actividad de oxidación, ¿no? El oxígeno está cumpliendo un papel de desintegrar este cuerpo rocoso de manera química. Lo está atacando químicamente, ¿ya? En el mismo lugar, ¿ya? En el mismo lugar. ¿Ya? Entonces lo notamos en su cambio de color, en su cambio de rigidez, ¿no? Cambio de dimensiones, ¿ya? Pero el ataque es fundamentalmente químico. Se ataca a la composición química de esta roca, ¿ya? Y vamos a encontrar varios tipos de meteorización química. Por ejemplo, la oxidación, que es el ataque del oxígeno a la estructura química de la roca. Ya ese proceso se le llama la oxidación. Ejemplo, aquí tenemos una fotografía, un claro ejemplo de cómo el relieve, miren, se está oxidando, se está meteorizando por oxidación, ¿no? Generalmente cuando encontramos este tipo de coloración rojiza, media amarillenta, hay oxidación. El oxígeno está descomponiendo, está atacando el relieve, ¿ya? Muy bien, seguimos. La carbonatación. Ya, cuando hablamos de carbonatación, es el ataque del dióxido de carbono, ¿no? Que se va a juntar junto con el agua, el H2O, y va a atacar a la formación rocosa. Generalmente esto ocurre en los relieves kársticos, ¿ya? En los relieves que tienen una estructura de carbono, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo el dióxido de carbono está atacando esta formación rocosa y le está dando esta forma, ¿no? La estalagmita y la estalactita, ¿no? Entonces, esto generalmente, por ejemplo, aquí en el Perú lo encontramos en el bosque tropical, en el bosque montano tropical, en la Rupa Rupa. Ustedes han debido haber ido, seguramente los que son de allá, en Tingo María, a la cueva de la lechuza, ¿no? Y tiene esta apariencia. ¿Qué está ocurriendo ahí? Está ocurriendo la meteorización química.
está ocurriendo específicamente el proceso de carbonatación. ¿Ya? El agua y el dióxido de carbono están disolviendo la roca, lo están atacando químicamente, ¿ya? Está atacando a su estructura química de la roca, ¿ya? ¿Hay transporte? No, es una meteorización in situ, ¿ya? In situ, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Otro proceso químico es la hidratación, ¿no? Que es cuando el agua se combina químicamente con otros compuestos y va a atacar la estructura de la roca. A esto se le llama la hidratación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de cómo el agua ha ido interviniendo, ¿no? En la meteorización de esta formación rocosa. Mire, ha ido originando estas oquedades. Y estas oquedades se han dado por meteorización química. Ha actuado el agua, ¿no? El agua se combina químicamente con un compuesto y empieza a atacar a esta formación rocosa, ¿no? Y lógicamente la pregunta es, ¿por qué ha generado estas oquedades en esta parte de la roca y por qué no al costado? ¿Por qué ha hecho esta canaleta aquí y por qué no aquí? A los costados. ¿Por qué los costados están con total normalidad y hay oquedades? ¿No? ¿Y por qué no ha atacado a todos por igual? ¿No? Esa sería una pregunta, una incógnita, ¿no? Del investigador, del geomorfólogo en este caso, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es de que este tipo de meteorización va a atacar a las partes más débiles de una roca. ¿Ya? Las partes más débiles van a ser las que se van a desgastar más rápidamente. ¿Ya? Pero va a ser por un ataque, como ya dijimos, de tipo químico. ¿Ya? Esta es la hidratación. La hidrólisis ya es un proceso mucho más complejo, que ya tiene que ver ya con la descomposición química, ¿no? De una sustancia rocosa, ¿no? Por el agua, ¿no? Y va a descomponer. Es decir, el ataque químico del H2O sobre la roca va a originar una descomposición. Ejemplo, miren aquí esta roca, ¿no? Estas manchas que están observando aquí significan de que estas manchas negras oscuras que ven aquí en la roca significan de que el H2O está atacando químicamente a esta roca. ¿Ya? Ya hay un ataque mucho más profundo, ¿no? A la estructura química de la roca. Ya se están rompiendo las redes cristalinas de la roca y entonces el agua está actuando como un elemento que está descomponiendo, ¿no? Entonces todo esto es parte de la meteorización, parte de la meteorización química, alumnos, ¿ya? ¿A qué más pertenece? Al proceso de degradación, ¿no? Se está degradando, ¿ya? Se está degradando. Muy bien, aquí Aarón Cubías me menciona, profesor, muchas veces es la intervención humana. Claro, por supuesto, pero eso ya no pertenece a la meteorización, eso ya pertenece a la erosión. Ya eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos enfocándonos en la meteorización. Ahí no tiene nada que ver la sociedad. Ya es netamente de cómo los agentes atmosféricos van a intervenir en el desgaste de la estructura del relieve in situ, en el mismo lugar. ¿Ya? Eso va a ser obra de la propia naturaleza. Ahí ya no tiene nada que ver la sociedad. ¿Ya? La sociedad ya es después, de ahí vamos a verlo también. ¿Ya? Ahorita estamos viendo cómo la propia naturaleza va a ir realizando estos procesos, ¿no? ¿En cuánto tiempo se demoró para formar esta oquedad en la roca? ¿O cuánto tiempo se formó para hacer esta canaleta? ¿O cuánto tiempo va a demorar en desintegrar esta roca? ¿No? Eso va a depender de la dureza de la roca, va a depender de la intensidad del ataque. Eso puede durar entre 50, 100 hasta miles de años. ¿Ya? Eso dura, por eso estos temas hay que
hay que verlo desde el punto de vista geológico, geomorfológico. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en la meteorización estamos full naturaleza. Olvídense del hombre. Todavía no entra la humanidad. Todavía no. ¿Ya? Fernando me ratifica su pregunta y me dice, la humanidad también genera algunos procesos exógenos. Claro que sí, pero ahorita no todavía. ¿Ya? Ahorita solamente es la naturaleza nada más que está atacando aquí. Bueno, el segundo tipo de meteorización es la meteorización física. ¿Ya? Este ya es ya no hay un ataque químico a la roca, sino ya hay un ataque mecánico a la roca, un ataque de la meteorología, ¿no? Puede ser el cambio brusco de temperaturas, por ejemplo. En el día hay altas temperaturas y en la noche hay temperaturas muy frías. Ese cambio brusco de temperaturas origina de que la roca se vaya desgastando, ¿no? Se vaya debilitando, por ejemplo, ¿no? Otro elemento puede ser la humedad, ¿no? La humedad puede jugar un papel también importante en la meteorización física, ¿no? Puede que una cantidad de agua se meta por las grietas de esta roca y en la noche se congele, se expanda y así poco a poco vaya abriendo la roca, ¿no? Vaya fracturándolo de manera mecánica. ¿Ya? La meteorización física, entonces, alumnos, es una desintegración mecánica de la roca. ¿Ya? ¿Dónde ataca? Principalmente a las rocas porosas, ¿no? Rocas que no están bien consolidadas. Y esas rocas ceden con facilidad y se desintegran, ¿no? Esto generalmente ocurre en regiones áridas o semiáridas, ¿no? Este proceso ocurre en la primera fotografía que les mostré, ¿no? Que pertenece a un ecosistema de zonas áridas y semiáridas, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, ¿no? Claro. Muy bien, Nayeli, muy bien, claro. Cuando hablamos de una meteorización química, claro, hay un ataque químico a la composición de la roca y está cambiándolo, ¿no? Y lo está debilitando, lo está desintegrando desde su estructura misma, química. En cambio, aquí en la meteorización física ya actúa una funcionalidad más mecánica, ¿no? de la atmósfera. Ya no tiene nada que ver con lo químico. ¿Ya? Pero todo esto está ocurriendo en el mismo lugar. ¿Ya? Está desgastándose en el mismo lugar. ¿Ya? Aquí hay un gráfico, esto ya está combinado, ¿no? En este gráfico ya está combinado el proceso de meteorización y el proceso de erosión. ¿Ya? Generalmente primero lo que ocurre es la roca primero se meteoriza y luego viene un agente, lo transporta y realiza erosión. ¿Ya? Lo que hemos visto ahorita es la meteorización en su conjunto. Ya luego regresamos a este gráfico, que está más complejo. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está la meteorización mecánica, ¿no? En pocas palabras, aquí está actuando la temperatura, por ejemplo. Tenemos altas temperaturas, ¿no? La roca se dilata, y aquí tenemos temperaturas muy bajas y el volumen se reduce. Ese cambio brusco hace de que, crack, se rompa la roca. ¿En cuánto tiempo va a ocurrir eso? 50 años, 100 años, dependiendo de la dureza de la roca, dependiendo de la intensidad de estos cambios bruscos de temperatura. Eso ya lo podemos determinar en una escala geológica, ¿no? En una escala geomorfológica. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo de meteorización mecánica, tenemos meteorización por heladas, ¿no? Esos cambios bruscos de temperatura, ¿no? El agua se inserta, miren, se inserta en las fracturas de la roca y luego cuando se congela ensanchan y rompen la roca, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos claros ejemplos de meteorización mecánica. En algunos lugares también influye, por ejemplo, la salinidad del lugar, ¿no? Las sales también pueden intervenir en la meteorización mecánica. Ya. Muy bien. Esta imagen es interesante. Esto lo he puesto como referencial para ustedes. Lo tienen que estudiar a detalle porque aquí hay bastantes variables, hay muchos datos.
Miren, ¿qué es lo que ha hecho aquí el geomorfólogo Strakov, soviético, un ruso? Primero, graficó aquí la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Es la cantidad de lluvia, la cantidad de lluvia, de granizo, etcétera, que puede haber. ¿Ya? La precipitación. Luego graficó la temperatura. ¿Ya? Y aquí en la parte superior graficó los ecosistemas, las zonas de vida. Por ejemplo, una zona de vida, una tundra, una zona de taigal, podzol, una estepa, un desierto, semidesierto, las sabanas, un bosque tropical. Entonces, la intención de Strakov fue evaluar cómo se comporta la precipitación y la temperatura en las distintas zonas de vida. ¿Ya? Y de acuerdo a ese comportamiento de precipitación y de temperatura, él podía determinar en qué lugares va a haber mayor meteorización. ¿Ya? Es decir, en dónde va a haber mayor meteorización, qué regiones se van a registrar altas tasas de meteorización. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, de acuerdo a este gráfico, miren cómo se ha ido comportando la precipitación. ¿En qué región ha habido mayor precipitación? Si seguimos la línea de la precipitación, miren, en la zona de Taigal se ha registrado entre 600 y 700 mililitros anuales. En el desierto o semidesierto, 150 y 200 mililitros de precipitación, ya bajó, ¿no? Menos lluvias. Pero en el bosque tropical se han registrado mayores a 3.000 mililitros. Entonces, esto nos indica de que estamos aquí hablando de un clima muy tropical, muy húmedo. Y si hay bastante humedad, entonces hay altas probabilidades de que haya una meteorización química bien pronunciada. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y luego tenemos la temperatura. También ha evaluado la temperatura. Miren ustedes, la temperatura va a ir aumentando conforme va entrando a las distintas zonas de vida, ¿no? Los lugares más calurosos van a ser los bosques tropicales. Y miren, en el bosque tropical ya tenemos dos datos, que hay bastante precipitación y bastante temperatura. Y entonces son elementos propicios para que se registre la mayor tasa de meteorización. Y miren ustedes aquí, este gráfico representa en dónde se ha meteorizado mayormente. Aquí hay una leyenda, ya esto ya ustedes lo van a leer a mayor detalle, ¿no? Lo que les quiero mostrar es de que justamente en la zona de los bosques tropicales es en donde se va a registrar la mayor tasa de meteorización, ¿ya? Y también la mayor tasa de erosión porque es muy húmedo, ¿no? Y en segundo lugar está en la zona de las taigas y de los podzoles, ¿no? De acuerdo a este gráfico desarrollado por este geomorfólogo Strakov. ¿Ya? Entonces, a ver, le dan una revisada y si pueden lo dibujan, ¿ya? Lo dibujan cada variable para que se les quede en el cerebro, ¿no? Como repasando, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Entonces ya hemos hablado de la meteorización, ¿no? Ya hemos visto los tipos de meteorización que hay y ahora vamos a entrar al transporte. Es decir, todo lo que se ha meteorizado en el mismo lugar, ¿no? Todo ese material degradado, ahora va a tener que ser transportado. ¿Y quién lo va a transportar? ¿No? Ahí sí entra lo que mencionó su compañero, ¿no? La acción humana, ¿no? También puede intervenir ahí la sociedad, ¿no? Como un agente erosionador, ¿no? Por ejemplo, en el bosque tropical, cuando la minería ilegal, la minería aurífera fluvial, que es su nombre técnico, empieza a depredar los bosques, ¿qué acción está realizando? ¿Meteorización o erosión? Lógicamente está erosionando, ¿no? Está comportándose como un agente erosivo. Está destruyendo el bosque, está erosionando, ¿ya? Y lo mismo
Lo mismo va a suceder con lo demás. Un momento, por favor. Bien, seguimos. Entonces ya estamos ahora entrando al campo estamos entrando al campo de la erosión, ¿no? Estamos entrando al campo de la erosión. Es decir, todo el material que se ha degradado, todo el material desgastado, depositado, ahora va a tener que ser transportado. ¿Ya? ¿Y quién lo va a transportar? Van a tener que intervenir los agentes erosivos. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser los agentes erosivos? Todo aquel elemento de la naturaleza o de la sociedad que va a transportar este material desgastado. ¿Ya? Aquí en la ciudad de Lima, ¿cuál es el gran agente que está erosionando todos los días y que pasa por el costado del Palacio de Gobierno? ¿Ah? El río Rímac, ¿no? El río Rímac que está erosionando, ¿no? Está erosionando, está desgastando, está arrastrando todo el material desde la parte alta hasta el Océano Pacífico, donde ahí lo va a depositar, ¿no? Los que viven en Lima Norte, ¿no? Los que viven aquí por Caraballo, por estas partes, ¿cuál es el gran agente erosionador que está transportando todos los sedimentos, todo el material desgastado? El río Chillón, ¿no? El río Chillón. Más en el sur de Lima, el río Lurín. A lo largo de toda la costa, ¿no? En el norte, en Tumbes, el río Tumbes. En el sur, en Arequipa, el río Chili, ¿no? Entonces son agentes erosionadores. Están transportando todo el sedimento que ha sido desgastado en las partes altas, en este caso en la cordillera de los Andes. ¿Ya? Muy bien, alumnos. ¿Ya? Entonces, interesante, ¿ya? Así es la geomorfología. ¿Ya? Estamos ahora en la rama de la geografía física. La geomorfología estudia específicamente estos procesos. ¿Ya? Estudia el proceso de meteorización, de erosión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a definir qué es la erosión. La erosión es el proceso de desgaste del relieve, ¿no? Que comprende el arranque, el desgaste y el transporte. ¿Ya? Aquí faltó agregarle la palabra transporte de materiales hacia las zonas bajas. ¿Ya? Es decir, en la cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altitud, la montaña se está meteorizando y todo ese material degradado va a tener que ser transportado por el río, en este caso, ¿no? O también puede ser transportado por un glaciar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros ya identificar los procesos, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de erosiones hay? Erosión fluvial, ¿no? Donde el río va a ser el gran agente que va a modificar el relieve. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿cuál es el agente erosionador que está erosionando todo este relieve? El río. Antes toda esta formación rocosa era uno sólido, aquí, todo junto. Pero ¿qué ha pasado? El río ha aparecido y ha ido erosionando y ha ido formando este cañón, ¿no? El río ha ido desgastando, arrancando, desgastando y transportando y ha dado forma a este cañón. Ahora el río ya se encuentra aquí abajo. ¿Cuánto tiempo ha sucedido para que ocurra esto? Miles de años. Miles de años. ¿Ya? Es interesante, es hermoso la geomorfología, ¿ya? Entonces, el río es un agente erosivo, una erosión fluvial.
¿Ya? En segundo lugar, la erosión glaciar. El glaciar va a modelar, ¿no? Tal como vimos el ejemplo de Marcahuasi, ¿no? ¿Qué más? La erosión marina. El oleaje y las corrientes marinas también van a influir en darle forma al relieve. ¿Ya? La erosión kárstica, las aguas subterráneas también van a estar ahí van a estar modelando el relieve. ¿Ya? La erosión eólica, donde interviene el viento. Aquí en gráfico estamos viendo de cómo los glaciares van modelando el relieve. Miren ustedes, este glaciar, ojo, se está transportando, ¿eh? No está estático. Aparentemente nosotros decimos qué bonito, ¿no? Está ahí, no, no está ahí, se está moviendo, se está transportando, se está desplazando, está arrastrando los materiales que han sido meteorizados de la parte alta. Miren ustedes, aquí hay una flecha que indica la erosión que está realizando el glaciar. Esta lengua glaciar, que recibe el nombre de circo, está desplazándose hacia las zonas bajas, ¿no? Estas son las morrenas, ¿no? Y están empujando, ¿qué? Todo el sedimento que ha sido meteorizado y que la misma erosión también está desgastando, ¿no? Todo ese material está siendo transportado hacia las partes bajas, ¿no? Y cuando vamos a un nevado vamos a encontrar pequeños gelifractados. Y esos gelifractados, que son materiales desgastados, son resultados de la meteorización y la erosión glaciar. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo el glaciar está modelando el relieve. ¿Ya? Aquí estamos viendo el ataque del oleaje al relieve. Las corrientes marinas están modelando el relieve. Ya van a ir, miren, aquí hay una evolución en el tiempo de cómo va desgastando, ¿no? El relieve, ¿no? El oleaje, el sistema de oleaje y las corrientes marinas van atacando a esta roca y de esta manera se realiza la erosión marina. ¿Ya? Muy bien, alumnos. Entonces, ojo, aquí esto es lo que ocurre en la naturaleza, ¿eh? De acuerdo a la geomorfología y de acuerdo a la geomorfología, ¿no? Midiéndole en una escala, en una escala geológica. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Aquí estamos viendo ya la formación kárstica, ¿no? De cómo las aguas subterráneas también van a estar erosionando y modelando el relieve. ¿Ya? Ya les di el ejemplo, ¿no? De Tingomaría, ¿no? Aquí nomás en la región de la Rupa-Rupa. Ya, entonces, interesante. Aquí estamos viendo ahora la erosión eólica, de cómo el viento también va a ser un agente que va a ir modelando el relieve. Ojo ahí, también el viento va a ir desgastando el relieve, ¿ya? Y va a ir formando lo que conocemos como dunas, pues, ¿no? Los que viven en Ica, los que viven en Moquegua, saben de lo que estamos hablando, ¿no? Estas grandes cantidades de arena han sido depositadas por el viento, ¿ya? Y se han ido depositando año tras año, ¿ya? Muy bien, muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces aquí se van a ir formando muchas unidades geomorfológicas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, me mencionan que la erosión glaciar va a formar las abras y los valles en U. Excelente. Por supuesto. ¿Ya? A la altura de Ticlio, a 4.818 metros de altitud, si ustedes se han dado cuenta, es un gran paso, ¿no? Una gran abertura en forma de U, ¿no? Pero si retrocedemos en el tiempo, todo eso estaba cubierto por el glaciar, ¿ya? Y si retrocedemos más tiempo atrás, hace 10.000 años, en la deglaciación del Cuaternario, todo eso estaba cubierto de glaciares, de inmensas capas de hielo, ¿no? Que ya se fueron derritiendo con los años y que fueron formando el río Rima, ¿no? Bien, entonces eso es lo que podemos señalar desde el punto de vista de la erosión, ¿no? Entonces hemos hablado ahora de la erosión
todo esto pertenece al campo de la degradación, ¿no? Tanto la meteorización y la erosión es la primera etapa del modelamiento del relieve que tiene que ver con la degradación. Ahora vamos a entrar a la agradación, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la agradación, que ya es la etapa final del modelamiento, ¿no? De un relieve. Y la agradación tiene que ver ya, ¿no? Por supuesto, con la etapa final, como les decía, ¿no? Es el proceso de renovación externa del relieve a partir de la incorporación o depositación del material degradado. Es decir, todo lo que se ha meteorizado y ha sido erosionado, en algún lugar va a tener que ser depositado, pues, ¿ya? Va a tener que ser transportado y depositado en algún lugar, ¿ya? Muy bien. Este primer momento se le llama la sedimentación, ¿ya? La sedimentación, ¿no? Que es la depositación de materiales, y aquí se va a identificar una depositación fluvial, por ejemplo, los conos deyectivos, ¿no? Fotito, aquí está, miren esta fotito, este cono que ustedes están observando aquí, ¿de dónde vino? ¿Cómo se formó este cono? Se formó, ¿no? Vino desde las partes altas, pues, ¿no? Fue transportado, en este caso, por la gravedad, y fue formándose este gran cono, que es un conjunto de sedimentos, ¿no? Aquí se ha depositado los sedimentos, ¿se dan cuenta? ¿No? Y así como se forman estos abanicos, también en los glaciares vamos a encontrar las morrenas, por ejemplo, ¿no? Las morrenas, ¿qué son? Materiales sedimentados, gelifractados que se acumulan, ¿no? Como resultado del transporte de un glaciar, ¿no? Creo que por ahí me preguntaron qué es una morrena. Bueno, esa es, ¿no? Esa es. ¿Ya? Sigamos. Entonces, la gradación comprende la sedimentación, que es la depositación de los materiales que han sido arrancados, que han sido desgastados, ¿ya? Y entramos a la compactación. Todo ese material se va a depositar. Y ese material depositado se va a acumular en un lapso de años, tras años y tras años. ¿Y qué pasa cuando tú tienes una capa y pones otra capa y luego pones otra capa, otra capa? ¿Qué va a pasar con un lapso de miles de años? Se van a ir solidificando, se van a ir litificando, se van a ir convirtiendo en rocas, ¿ya? Entonces, la compactación es el proceso de consolidación, ¿no? De volver a los materiales en rocas sedimentarias, ¿ya? O más conocido como el proceso de litificación, ¿no? De litificación que les acabo de mencionar, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el proceso de litificación se van a formar nuevas rocas, pues, ¿no? Las rocas sedimentarias, para ser más exactos. ¿Cómo se forma la roca de la sedimentación? De la siguiente manera. Miren el gráfico, 1, 2 y 3. Primero, ¿qué ocurre? Una acumulación de sedimentos, ¿no? Lo que hablamos. Segundo, hay una compactación. Se van a ir compactando, se van a ir aplastando, ¿no? Así. Se van a ir aplastando, ¿no? Año tras año y tras año se van a ir acumulando, compactando, juntando. Y luego se van a ir cementando hasta formarse las rocas sedimentarias, ¿no? En la clase pasada el profesor les explicó el ciclo litológico, ¿no? El ciclo de las rocas, ¿no? De cómo las rocas sedimentarias se van a transformar en rocas metamórficas, luego en magma y luego van a aflorar como rocas volcánicas, ¿no? Entonces, en esta parte de la compactación se da inicio al ciclo de las rocas, ¿ya? A la litificación. Miren el proceso, todo lo que arriba, en la parte exterior del relieve se ha meteorizado y se ha erosionado, todo ha sido depositado, ha sido compactado y se da inicio al proceso interno, ¿no? De litificación, ¿no? Entonces, tanto los procesos internos como los procesos externos están íntimamente vinculados, son concomitantes.
están en contradicción, están ahí interactuando unos con otros. ¿Ya? Entonces, en sencillas palabras, ¿qué es el relieve? ¿Cómo se formaron el relieve? ¿Cómo se forma el relieve? El relieve se forma por ahí, por la interacción de procesos internos y procesos externos. ¿Ya? Así se va a formar entonces, se va a formar la forma de un relieve, ¿ya? Específicamente. ¿Ya? Y lo que mencionó su compañero, ¿no? Que efectivamente la sociedad juega como un agente modelador, un agente erosivo, ¿no? Miren aquí la actividad económica, cómo ha erosionado este bosque tropical y prácticamente ya lo ha vuelto inservible, ¿no? Porque esto ya no se recupera nunca más, ¿no? Entonces, también hay que evaluar, ¿no? El papel de la sociedad, ¿no? En la erosión. ¿Ya? Es importante también por ello este tema. ¿Ya? Principalmente en el bosque tropical, la minería ilegal está destruyendo todo, ¿no? La deforestación, ¿no? Aquí en la costa peruana también, ¿ah? Ojo, ¿ah? Ojo, también. Por ejemplo, en la costa norte, en la altura de Piura, Lambayeque, hay un proceso de deforestación de todo el bosque seco. Toda la formación del algarrobo está siendo depredado, ¿no? Y eso es un proceso de erosión, ¿no? Desde el punto de vista de la geomorfología es un proceso erosivo que está impactando en ese ecosistema y que prácticamente lo vuelve irreversible, ¿no? Si es que no se reforesta, ¿no? Y así en cada forma de ecosistema va a haber una actividad que también va a contribuir a la erosión, ¿ya? Otro agente que está influyendo de manera muy fuerte en el tema de la erosión, por ejemplo, es el cambio climático. Ya, pero ya vamos a tener oportunidad para hablar con mayor profundidad sobre estas temáticas. Ya, entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Hoy día hemos hablado sobre la meteorización, sobre los procesos exógenos, ¿ya? Otros le llaman los procesos externos y otros ya le llaman la geodinámica externa, le llaman, ¿no? Aunque esa categoría no es aceptada dentro de la ciencia de la geomorfología, pero bueno, en tal caso todavía se sigue empleando ese término. ¿Ya? Entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, alumnos. Yo les voy a enviar las claves de la práctica, ya estamos con el tiempo, hoy día hemos empezado un poquito tarde, pero ya bueno, no hay problema, porque ya a la siguiente nos ponemos al día, ¿no? Les he hecho llegar 10 preguntas y tengo por ahí un poco más de preguntas, entonces hay que practicar y la siguiente clase les entrego las claves, pues, ¿no? O podemos aprovechar unos minutos al inicio nada más, ¿no? Para resolver, ¿no? Y eso de pasada nos sirve para recordar, ¿no? Ya, entonces necesito de que ustedes, por favor, estén practicando, estén dándole con todo, hay que concentrarse, hay que estar bien enfocados en este tema de la preparación. Yo también me he preparado, es un tema que implica sacrificio, ¿ya? Mucha concentración y sobre todo mucha disciplina, ¿ya? Y ahora nosotros estamos contribuyendo con ustedes para que puedan ejercer su derecho a la educación, ya que es un derecho que le pertenece pues a todos, ¿no? A cualquier ser humano, cualquiera tiene derecho a acceder a este bien, ¿no? Que es la educación. Aquí una reflexión de Fidel Castro, el gran pensador y luchador, defensor de toda Latinoamérica. ¿Qué dijo Fidel Castro? Dijo: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. ¿Quién va a desaparecer? El hombre. Y el hombre va a desaparecer por la acción del propio hombre. Profunda reflexión, ¿no? Bueno, muchachos, yo lo dejo ahí. Me retiro, nos estamos viendo en la próxima clase. Un abrazo para todos. Chao, cuídense.